Yo voy a hablar de la hermenéutica filosófica de Gadamer. Hans-Georg Gadamer es considerado el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea. La hermenéutica o arte de la interpretación es ya bastante antigua. Se remonta a los orígenes de la escritura y a la necesidad de encontrar el sentido en los textos. La hermenéutica filosófica es el arte del entendimiento, que consiste en reconocer como principio supremo el dejar abierto el diálogo. Se orienta a la comprensión, que consiste ante todo en que uno puede considerar y reconsiderar lo que piensa su interlocutor a pesar de que no se esté de acuerdo con él o con ella. Gadamer insiste en que la peculiaridad de la hermenéutica filosófica que él se esforzó en desarrollar radica sobre todo en poner de relieve el carácter fundamentalmente móvil de la existencia, que es lo que constituye el carácter específico y finito del ser humano y abarca la totalidad de la experiencia humana. La pretensión de Gadamer es integrar el proceso de la ciencia y del pensamiento en una concepción unitaria de la experiencia del mundo, la cual se fundamenta en un lenguaje común. Su intención se orienta a comprender las condiciones de la solidaridad humana, y es por eso que su punto de partida es la experiencia de la afinidad, de la comprensión que se desprende del ser humano. La insistencia en el método no nos lleva siempre a la verdad. La hermenéutica, como experiencia, deja abierta la puerta a una manifestación del ser, por encima de todos los límites evidentes del contexto inmediato. Gadamer también llega a hablar de la necesidad de aprender la virtud hermenéutica. Esto quiere decir la exigencia de, ante todo, comprender al otro. El sujeto está en relación consigo mismo, se autoposee, no de manera estática, sino a través de un continuo proceso de relación consigo mismo. Entonces, la hermenéutica conlleva una exigencia también moral. Esto quiere decir llegar al otro a través de la palabra y un esfuerzo de concepción, que esto lo menciona Hegel en el texto que leímos. Uno de los subtemas en los que se enfoca este tema principal es en acceder a la propia morada, que esto es que cuando Gadamer lo platicó fue a la edad de los 100 años, en donde reiteró el temor que lo acompañó a lo largo de su vida. Esto era la posibilidad de que la especialización y todo lo que significa vivir en un mundo tecnificado. A él le preocupaba sobre todo los peligros de los medios masivos para la cultura de la comunicación, también el funcionamiento masivo de las universidades y la ética del rendimiento, también el optimismo del progreso que impedían el aprendizaje y que también podría ser la derrota del verdadero diálogo y de la capacidad de comprensión. Lo que Gadamer afirma es que la morada del mundo es el mundo tecnificado y dominado por la informática, que tiende a uniformarlo todo. Para contrarrestar esta tendencia, Gadamer consideró necesario cultivar el lenguaje en sus posibilidades más propias para así encontrar la palabra precisa, pero también el silencio elocuente. Además, también mencionaba que es necesario defender el diálogo en su posibilidad interna de la verdad, particularmente contra la sumisión a las reglas de la lógica que eran aparentemente de la sofística. El mundo es una morada, según Gadamer, porque a pesar de los riesgos que encierra, estamos en una continua conversación, en busca de todo aquello que intentamos expresar y lo cual está por encima de todas las palabras encontradas o buscadas. Como segundo subtema, también se nos habla de una conversación de límite y esperanza. En este tema se dice que la conversación y el entendimiento son indispensables, pero solo son un paso. Son solamente un paso, ya que el vínculo social es mucho más fuerte que el vínculo del diálogo, ya que éste corre el riesgo de quedarse en el orden puramente intelectual. Los vínculos humanos son preverbales y abarcan la realidad más honda de las personas. Esto quiere decir que un vínculo entre persona a persona que pueda ser a lo mejor afectivo es mucho más fuerte que una simple conversación o que unas simples palabras. La actitud hermenéutica es del todo necesario, diría Gadamer, pero resulta insuficiente para hacer de este mundo una verdadera morada en la que haya lugar para todos.
Gadamer constata los límites de toda comprensión cuyo origen último se encuentra en la limitación del ser humano. El hombre es como una palabra a medias, un balbuceo que solo se completa y se vuelve inteligible con el otro y por el otro. Al conversar del ser humano, el ser humano trasciende. Cuando conversas con otra persona, con otro género, ya sea femenino o masculino, el ser humano se dice que trasciende de su límite, se hace del diálogo y se vuelve capaz de esperar comprender aún más y comunicarse más con otra persona. Educarse y formarse en la era de la técnica, decía Gadamer, que es aprender sobre todas las verdades y los alcances que el ser humano tiene, así como también poder conocer sus límites, ya que decía también que esta era una tarea difícil, pero que suponía una actitud positiva y esperanzada, confiada en la capacidad del ser humano para producir lo que uno necesita y reorientar todas las capacidades y logros. El mundo no tiene un destino determinado por la técnica, no es el que el ser humano se olvide o que nunca recordemos ya lo que se hizo o lo que se dijo, sino que lo que hay que recordar es que el ser humano tiende a deshumanizar y no siempre esta es la mejor opción. Lo importante es recordar lo que es realmente humano. También se habla de la solidaridad y Gadamer dice que la solidaridad es el presupuesto básico para la creación de convicciones comunes y para que pueda existir la comprensión, la solidaridad y la unión entre hombres es necesario escuchar. Pues ya que terminamos de leer el tema y todo esto, creo que son los temas que más reúne Gadamer en este texto y en los cuales define que la educación es lo más importante y que el haber hecho estos textos es lo que él considera como su máxima herencia, ya que pues le gusta ser parte de que la educación sea valorada en la humanidad en estas fechas.